ya escuchamos que nuestro pastor amado Josué no está hoy, pero a mí me pidió en particular que invitara a toda la iglesia a este próximo martes. El martes de esta semana a las 8 de la noche, aquí en este lugar, en este auditorio, vamos a tener nuestra última noche comunidad. En este año hemos tenido este evento en 4 ocasiones. Esta es la 5ª ocasión de Noches Comunidad. Y estamos invitados toda la iglesia para estar aquí de una manera muy especial e importante. Todos los voluntarios, servidores. El pastor Josué nos va a hablar sobre lo que el Señor ha puesto en su corazón para este próximo año. Y bueno, te esperamos que no faltes. Invita a alguien. Aquí vamos a estar el martes a las 8 de la noche. ¿Estamos listos para la palabra? Amén. Bien, la palabra nos enseña en muchos lugares en donde Dios nos invita a meditarla. Y meditar la palabra no es solamente escucharla. Meditar la palabra es cuando yo escucho la palabra, pero reflexiono sobre ella, pienso, me quedo revisando, entendiendo lo que Dios quiere hablarme a través de ella. Y yo espero que en esta tarde ya Dios nos lleve a meditar esta palabra. En la semana que acaba recién de terminar, en los grupos en casa, en reunión de grupos en casa, tuvimos una enseñanza acerca de la honra. Se llamó así, la honra. Y a mí me hizo meditar mucho esta palabra que escuchamos en los grupos en casa. Yo pude compartirla el jueves en un grupo en casa de hombres y vino una convicción a mi vida de que era importante que este domingo siguiéramos hablando acerca de la honra, porque este es un tema en el cual para Dios es importante enseñar a la iglesia. Y yo le titulé a este mensaje el poder de la honra. Está aquí atrás, el poder de la honra. Y voy a iniciar leyendo el primer versículo que viene en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y vamos a leer juntos la Nueva Versión Internacional. Ahí está en la pantalla. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y creo que muchos de nosotros aprendimos este mandamiento de la palabra desde niños. Hay 10 mandamientos, pero creo yo que uno de los más conocidos o de los que escuchamos primero desde que estábamos pequeñitos es este: honra a tu papá y a tu mamá. La Biblia dice, la Biblia enseña la importancia de honrar a nuestros padres. Y hemos crecido sabiendo de este mandamiento de la palabra. Ahora, a mí siempre me gusta a la hora de compartir el que podamos compartir la misma idea respecto de lo que estamos enseñando en este caso, en esta tarde. Y yo quisiera que todos compartiéramos aquí el mismo significado de honrar, porque a veces, siendo una palabra tan rica y tan valiosa, la entendemos de una manera muy pequeña y muy limitada. Y yo hoy quiero mencionarte algunas cosas sobre el significado de honrar. Honrar es valorar, es considerar algo, es considerar a alguien que es valioso, que es como un tesoro para ti, algo de gran valor. Honrar también es estimar. Decimos: oye, yo te estimo mucho. Y estimar en realidad también tiene que ver con amar. Yo amo y estimo a personas porque las considero que son gente a la cual yo
deseo bendecir y deseo que le vaya bien. Honrar es considerar a alguien que es digno. Lo contrario es pensar que alguien es indigno. Pero honrar es cuando yo pienso que las personas son dignas de amor, son dignas de ser apreciadas, tienen valor, hay dignidad en sus vidas. Y entonces podemos decir que honrar a alguien es respetarlo, es tenerle en alto valor, en alta estima. Y como consecuencia de ese honrar, la manera visible de mostrar que yo estoy honrando a alguien no solamente es pensar, para mí es valioso, para mí es alguien importante, para mí es alguien respetable, sino el honrar siempre me va a llevar a tratar a aquella persona de una forma especial. Tratar a aquella persona como alguien más importante que yo, como una persona que valoro mucho. Hoy vamos a aprender más acerca del poder de la honra. La honra tiene un poder que Dios quiere derramar sobre su iglesia. La honra tiene un poder que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. La honra tiene un poder que Dios está deseando derramar sobre cada una de nuestras familias. Y muchas veces, sin que esto sea una decisión, estamos desperdiciando el que ese poder de la honra venga a nosotros todos los días de nuestra vida. Y este versículo que acabamos de leer nos debe de llevar a darnos cuenta y entender que no damos honra o no honramos a las personas porque lo merecen. Porque ese es el primer error que cometemos. Yo honro a quien se lo merece, pero a quien no se lo merece no puedo honrar. Y la Biblia, cuando habla de honra a tu padre y a tu madre, no menciona el tipo de padre, no menciona el tipo de mamá, únicamente nos dice: si es tu padre, si es tu mamá, hónralo. Porque el honrar para Dios inicia ahí, no es merecimiento. Honramos por obediencia a Dios. Honramos porque sabemos que el honrar es una expresión de amor incondicional, como Dios nos ama a nosotros. Dios no nos ama porque nos portamos bien, porque seamos muy buenos, porque hablamos cosas correctas. Dios nos ama incondicionalmente. Y la honra es una expresión de amor incondicional. Y eso significa que no hay excusa para que tú y yo honremos a todos, a cualquier persona a nuestro alrededor. Ahora, lo extraordinario, yo diría, lo súper extraordinario es que la honra, Dios nos promete que cuando tú y yo honramos a nuestros padres, dice que nos irá bien en la vida. ¿Alguien quiere que le vaya bien? Entonces, parte del poder de la honra es que la honra, en este versículo dice, a nuestros padres va a provocar que nos vaya bien. Si tú y yo aprendemos a honrar a nuestros padres, nos va a ir bien. Y no solamente nos va a ir bien, dice que la honra a nuestros padres nos permitirá tener una larga vida en la tierra. Es decir, que la honra tiene, en este caso de una manera muy específica, trae dos cosas a nuestra vida. Tiene el poder de traer bendición sobre nosotros y también tiene el poder de extender nuestros años de vida. ¿A alguien le gustaría vivir muchos años? Pues la honra tiene ese poder. Extiende nuestros años de vida. Imagínate el poder tan grande de la honra. Ahora,
yo quisiera profundizar un poquito de cómo opera la honra. Leímos un primer versículo en donde lo aplica a la relación de los padres y los hijos. Quiero leer un segundo versículo que viene en 1 Pedro capítulo 3 verso 7, nueva traducción viviente. ¿Estás bien sentado? Sí, bueno, vamos a este segundo versículo, que no nos vayamos a caer ahí de la silla. De la misma manera, ustedes maridos, a ver cuántos esposos hay por aquí, a ver, levanten sus manos que se vea, sin miedo, acá con fe. Muy bien, muchos. Entonces este versículo es para nosotros. Ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. ¿Y qué dicen las esposas? Amén. Bueno, no todas las esposas parece que quieren esto. Dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido. ¿Y cómo es debido? Con honra. Dice, para que nada estorbe tus oraciones. En este versículo Dios nos vuelve a hablar de la honra, porque hoy queremos meditar acerca de la honra. Hoy queremos pensar acerca de la honra. Queremos salir de este lugar pensando respecto de este tema. Queremos que cuando llegues, antes de acostarte, antes de dormirte, tú sigas meditando respecto de la honra. Y en este segundo versículo, tú y yo tenemos que entender que la honra inicia en nuestros hogares. ¿Dónde inicia la honra? En nuestros hogares. Porque ya leímos el versículo que dice honra de los hijos a los padres. Ahora estamos leyendo otro versículo que dice honra el esposo a su esposa. Y la honra inicia en el hogar. Dios quiere que en nuestras familias nosotros seamos capaces de establecer un ambiente de honra. Que tú y yo en nuestras familias, sin importar el lugar que tú tienes de hijo, de padre, de esposa, de esposo, de hermano, de hermana, nuestro objetivo para nuestra familia es que en la familia exista, haya, se establezca un ambiente de honra. Y es que este versículo nos enseña que la falta de honra de un esposo hacia su esposa, apúntalo, provocará que las oraciones de ese esposo sean estorbadas. Ay, ouch, ouch, duele. La falta de honra de un esposo a su esposa, dice la palabra, yo no lo estoy diciendo, provoca que mis oraciones son estorbadas, mis oraciones son obstruidas, mis oraciones no tienen efecto allá arriba por la falta de honrar a mi esposa. Definitivamente que nuestras familias requieren un ambiente de paz, un ambiente de honra entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hermanos dentro de nuestros hogares. Pero ¿quién comienza? La esposa está esperando tener un esposo que la honre. El esposo está esperando tener una esposa que le honre. Los padres están esperando tener hijos que los honren. Y aunque no creas, los hijos también esperan tener padres que los honren. Lo contrario de honrar es menospreciar. Una de las palabras contrarias a honrar sería menospreciar, no valorar. Y a veces los hijos no se sienten valorados por sus padres. Y sin darnos cuenta, estamos a veces muy lejos de estar viviendo esto en casa. Pero hoy estamos entendiendo y creyendo que el lugar que Dios diseñó
para que todos los que estamos aquí aprendamos a honrar, no es la iglesia. El lugar que Dios diseñó para que todos los que estamos aquí aprendamos a honrar, no es la iglesia, es nuestro hogar. Es ahí donde se aprende a honrar. Un hogar donde la honra está presente será un hogar en donde nuestras oraciones serán escuchadas, en donde la bendición estará siendo derramada, en donde habrá bendición, donde habrá años de vida, donde la vida abundante la podremos estar viendo muy fácilmente. Y para rematar, por si se necesita rematar, yo creo que sí se necesita. Estoy viendo así más o menos las caras y creo que necesitamos rematar. Se crean. 1 Pedro 2:17, Reina Valera dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, por si esto fuera poco, la honra no se debe de quedar en el hogar. Ahí es donde la aprendemos, o ahí es donde no la hemos aprendido. Pero dice aquí: honrad a todos. La honra debe convertirse en un estilo de vida. Dios quiere que cualquier persona, por más mala que te parezca, por más indigna que a tus ojos parezca, tú y yo aprendamos a honrar a esas personas. En la calle, en el trabajo, por supuesto en la iglesia, en nuestras colonias. Pero es que no se lo merecen. La honra no es un asunto de merecer. Ya lo dijimos hace un rato. La Biblia nos enseña en este último versículo, 1 Pedro 2:17, que todas nuestras relaciones, no solamente dentro de los hogares, sino fuera de los hogares, debemos honrar a las personas, a tus trabajadores en tu negocio, a tus compañeros de trabajo, a tu jefe. ¿Qué tan importante es la honra que la Biblia habla directamente sobre este tema más de 100 veces? ¡Wow! Es importante para Dios. Porque si yo te lo pudiera decir en pocas palabras, la honra es un principio de vida. Y una palabra que me encanta más es: la honra es un principio del reino de Dios. Tú y yo decimos: Señor, venga a nosotros tu reino. Queremos que el reino de Dios se establezca en la tierra. Queremos que el reino de Dios venga a nuestras casas. Queremos que el reino de Dios venga a mi corazón y a nuestras vidas. Y el Señor te dice: sí. Y es a través de la honra una de las cosas importantes mediante la cual se establece el reino de Dios en nosotros. Y quiero terminar con un tercer punto, porque aunque hemos leído en la palabra con mucha claridad la importancia de honrarnos, donde inicia la honra, es súper importante abrir nuestros ojos y darnos cuenta que Dios nos puso el ejemplo respecto de la honra. ¿Por qué digo que Dios nos puso el ejemplo respecto de la honra? Porque Dios decidió honrar al hombre. Dios decidió honrarte a ti. Dios decidió honrarme a mí. Y no sé qué pienses tú, pero yo sí te puedo decir con mucha convicción: yo no merecía esa honra que Dios ha tenido para mí. No merecía que Él decidiera pasarme de ser criatura a ser hijo.
Tú y yo hemos sido honrados de muchas formas. Nos honró el Señor de muchas maneras, y una de ellas es que tú y yo somos hijos. Y quiero leerte Filipenses capítulo 2, versículo de 6 al 8. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Él era como Dios en todo sentido. Está hablando de Jesús. Pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él, Dios, Jesús, se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Nunca lo vamos a entender como un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador de todo un universo completo, con toda la grandeza, con todo el poder, con todo el conocimiento, que a un lado de Él, ¿cómo nos veremos tú y yo? Pues ese Dios decidió ser como nosotros, un simple mortal, un simple hombre. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios renunció a recibir la honra del hombre? ¿Por qué Dios decidió hacerse hombre? Y nosotros lo entendemos de muchas maneras, pero el día de hoy quiero que lo entiendas de esta manera. Dios se despojó de su divinidad para vivir como hombre porque decidió honrarnos. Esa fue la razón. Él decidió honrarnos. Él decidió que tú y yo podamos creer que somos valiosos para Él. Tú te convertirías en cucaracha. Tú te convertirías en una hormiguita con el riesgo que te aplasten. Pues los ejemplos y comparaciones son a veces muy malos, pero nada que ver con el hecho de que Dios decidió hacerse hombre para vivir como hombre, porque Él quiso honrarnos para mostrarnos su profundo amor, para reconciliarse con nosotros y de esta manera llevar a hombres y mujeres de estar perdidos como tú y yo estábamos, de estar sin oportunidades como tú y yo estábamos, de estar condenados a muerte como tú y yo estábamos, para llevarnos a vivir una nueva vida. Una vida llena de oportunidades, una vida llena de salvación. Jesús nos honró, Dios nos honró. Y para aquellos que todavía les quedaba dudas, Jesús decidió honrar a todo tipo de hombres, a todo tipo de mujeres. Él fue criticado por eso. Jesús honró a las prostitutas. Jesús honró a los ladrones y rateros. Jesús honró a los asesinos. Honró a los corruptos, a los borrachos, a los adúlteros y adúlteras, a los enfermos, a los leprosos. A todos ellos Jesús los honró. Ni siquiera la sociedad en aquel tiempo pensaba que era algo que se debía de hacer. Dijeron: si este come en casa de pecadores, es uno de ellos. Si este se deja tocar por una prostituta, pues este cuate anda bien desviado. No entendían que lo que Dios estaba haciendo es enseñarnos respecto de la honra.
En Juan 13, 4 y 5, palabra de Dios para todos, dice: mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Dice: luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores y le secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Por supuesto que tal vez esto es un simple cuadro que podría ser para algunos de nosotros muy significativo, para otros no tanto, porque ya si él se había humillado a hombre, ya qué más podía hacer de humillarse más. Pero para él fue importante lavar los pies de las personas. Era una costumbre judía para esclavos. Los hogares humildes tenían agua en donde la gente llegaba con sus pies sucios, porque en aquel tiempo la gente no había calles pavimentadas, llegaban y la gente podía lavarse sus pies a sí mismo. Pero la gente rica, para atender a sus invitados, ellos tenían esclavos. Era una tarea de esclavos que el señor de la casa ofrecía a sus invitados para honrarles, para hacerles sentir bienvenidos a su casa. Pero en este caso, el que lavó los pies fue Jesús. Él se hizo esclavo, él se hizo siervo. Porque no hay duda, iglesia, que Dios vino a este mundo a honrarlo. Dice la palabra que de tal manera lo amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que estuvo dispuesto a honrar al hombre, a decirnos: son valiosos, son importantes, son un tesoro, sus vidas tienen propósito, sus vidas yo las amo. Y Él lo expresó de muchas maneras. Y ahora nos queda a nosotros la tarea. ¿Y a quién me refiero? Nosotros, la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Jesucristo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de establecer honra, comenzando por mi hogar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de establecer la honra en nuestros hogares. Pero no lo hagamos como normalmente hemos hecho muchas cosas en el pasado. No lo hagamos como lo hacían los fariseos en sus prácticas de hombres santos, hombres de oración, hombres que enseñaban la palabra, pero terminaban realmente mostrando un corazón completamente diferente del corazón de Dios. ¿Quiénes les gustaría que su hogar fuera un lugar de honra como lo hemos descrito el día de hoy? Yo lo deseo, Señor, yo lo anhelo. Ayúdame a cambiar el ambiente de mi hogar, que sea un ambiente de honra. Pero no es a través de exigir la honra. Mujer, o en este caso para aplicar el versículo, esposo, ya escuchaste al esposo, ya escuchaste al pastor, que tienes que honrarme porque soy tu esposa y la Biblia lo dice. O los esposos que dicen: esposa, ya escuchaste que la Biblia dice que tienes que sujetarte a mí. ¿Quieres que te muestre el versículo? Porque es importante que una esposa se sujete a su esposo. Así queremos hacer las cosas. La verdad es que necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Él nos pudo haber exigido, claro que sí. Él nos pudo haber obligado, claro que sí. Pero Él
nos puso el ejemplo. ¿Quieres que te honren? Pon el ejemplo. Esposa, ¿quieres ser honrada? Pon el ejemplo. Esposo, ¿quieres ser honrado? Pon el ejemplo. Hijo, ¿quieres ser honrado? Pon el ejemplo. Padre, ¿quieres ser honrado? Pon el ejemplo. Así lo hizo Jesús. No es por imposición, no es por reclamo, no es por gritos, no es con violencia. Es a través de nuestro ejemplo. Y déjame decirte que lo más difícil de esto es que tú y yo lo hagamos a pesar de no ser honrados. Eso es lo más difícil. A pesar de que te estén deshonrando, tú decidas: yo no voy a hacer lo mismo, yo no me voy a cansar de hacer lo correcto, yo voy a honrar aunque no sea honrado. Esa fue la decisión que Dios tomó. Imagínate que Dios hubiera esperado decir: no, es que los que me tienen que honrar primero son ellos, porque yo soy Dios, porque yo los crié, porque yo soy el que tiene el poder, porque yo soy más que ellos. Y cuando ellos me honren, entonces yo los voy a honrar. ¿Dónde estaríamos tú y yo? Necesitamos comenzar a hacerlo nosotros. Necesitamos comenzar a valorar a las personas, no por sus errores, no por sus pecados, no por sus necedades, no por las cosas equivocadas que están haciendo. Honrarles porque Dios les honra, y eso es suficiente para nosotros hacerlo también. Valorarlos, estimarlos, respetarlos, mostrarles que son importantes para mí, y por ello tratarlos de una manera especial, demostrarle con mis palabras, demostrarle con mi amabilidad, demostrarle con mi consideración, con mi admiración, la honra. Si puede pasar el grupo de la alabanza, por favor. Hemos fallado en hacer esto que el corazón de Dios hizo con nosotros y sigue haciendo. Dios nos va a honrar siempre y nos va a seguir honrando. Él tiene fe en que nosotros hemos sido llamados a ser transformados y a cambiar. El Padre le dice a Jesús, su Hijo: este es mi Hijo amado. Estaba honrándolo ahí el Padre al Hijo. Y yo no sé si tú alguna vez has escuchado esa voz para ti, pero si no la has escuchado hoy, yo te digo de parte de Dios: tú eres un hijo amado por Dios. Tú eres una hija amada por Dios. Tú eres un hijo o una hija en el cual Dios se complace. Y claro que quiere seguirnos cambiando, pero hoy Él nos está llamando a que recordemos que esto de la honra era imposible que tú y yo lo hiciéramos antes, sin conocer a Dios. Dice en Malaquías capítulo 1 verso 6: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y luego sigue diciendo Dios: si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Es un versículo muy fuerte, en donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel:
¿Saben algo? Yo estaba esperando honra de ustedes y no la he tenido. Yo he estado deseando que ustedes me honren como a un padre y no me han honrado. Y por supuesto que todos los que estamos aquí, yo creo que hoy le diríamos: Señor, yo quiero honrarte. Y Dios nos diría: la mejor manera de honrarme es que se honren entre ustedes. El Espíritu Santo es espíritu de honra. Tú y yo no tenemos excusa. Antes no podíamos honrarnos, pero ahora le tenemos a Él. El Dios que honra está en nuestros corazones. Él lo ha hecho con nosotros. ¿Qué excusa tendremos para no hacerlo nosotros? Con cada persona que está a tu lado. Te invito a que te pongas de pie. Yo quiero que terminemos adorando al Señor. Cierra tus ojos, levanta tu corazón al cielo. Puedes creerlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá. Puedes verlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá. Puedes verlo, que nuestros ojos verán lo que Dios hará, lo que Dios hará. Ya es un hecho, en un camino abrirá, se moverá. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible en tu nombre. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Todo es posible. Todo es posible. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Señor, hoy te entregamos nuestro corazón. Este día lo hemos hecho muchas veces, pero sabemos que necesitamos seguirlo haciendo. Aquí está nuestro corazón, Señor, tómalo. Danos el corazón que necesitamos para ser instrumento de honra, vaso de honra, Señor. Danos hoy tu corazón, Espíritu Santo. Tú has sido derramado sobre tu iglesia. Tú has sido derramado sobre cada corazón que está aquí porque hemos creído en ti. Señor, úsanos, ayúdanos para ser ese vaso de honra, ese instrumento de honra, Señor. Y queremos iniciar por nuestros hogares.
Ayúdanos. Estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén.